punto de vista de una mujer trabajadora. Creo que las cosas para hombres y mujeres en este país no han ido bien. Si bien en algunos aspectos hemos avanzado en derechos, en otros hemos retrocedido. Creo que lo que pasó o lo que ha venido pasando de 2012 a la fecha con estas llamadas reformas estructurales nos han colocado a la ciudadanía en condiciones mucho más precarias. Y cuando se trató de reformar en 2012 la Ley Federal del Trabajo, pues se dijo que era una ley de avanzada, que era una ley que traería realmente beneficio a las y los trabajadores, y para efecto de vender esa reforma a las trabajadoras, bueno, se colocaron ahí algunos conceptos como el trabajo digno, se colocó el principio de igualdad sustantiva, se colocaron algunos aspectos que tienen que ver con derechos con permisos paternos, con lo que representa el acoso y el hostigamiento sexual. Pero lo cierto es que lo vemos simplemente como un enunciado, porque hasta la fecha no ha habido ningún interés por parte de ellos para poder de alguna manera generar la reglamentación que permita la aplicación real del contenido de estos principios y de estos conceptos. Si se trató de la ley de educación, bueno, pues no vimos en este aspecto otra cosa que no sea un impacto fuerte, porque para mi juicio esto fue solamente una reforma laboral. Si hablamos de la reforma energética, bueno, yo estoy sufriendo, yo creo que muchos de ustedes también, lo que representa el gasolinazo, ¿verdad? Y lo que representa encontrarnos ahora en cada esquina, pues las gasolineras ya con otras razones sociales de estas empresas transnacionales que vienen y compiten en el país. Y Pemex, pues adiós Pemex, ¿no? Adiós trabajadores de Pemex, adiós contrato colectivo de Pemex. En fin, podría yo hablar también de la ley de telecomunicaciones, de la reforma a la ley de telecomunicaciones, que a mí como telefonista y al gremio de telefonistas nos impacta, nos afecta, y estamos luchando fuertemente porque no haya una separación funcional de la empresa, que dentro de lo que representa sus objetivos trae precisamente un impacto importante a lo que representa nuestro contrato colectivo de trabajo. En fin, que en estas condiciones nos alcanza esta iniciativa que presenta el PRI, que presenta la CTM, que presenta la CROG, en donde se reforman el artículo 107, el 123 en materia de justicia laboral. Y bueno, es una propuesta que no fue consultada, que no fue de alguna manera, sí, que no se puso a nuestra consulta, que no fue ni siquiera dada a conocer con la oportunidad con que se estuvo trabajando. Y en función de lo que representa mi participación, bueno, traigo aquí digamos un trabajo que de alguna forma sí es el resultado de este grupo que hemos estado pues allá arrastrando un poco el lápiz en función de poder presentarles a ustedes de manera muy breve, muy rápida, lo que es ese repaso que tiene que ver con los impactos de esta reforma que se hace al 123, al 107, y que va un poco más allá con algunas cuestiones que coloca el PRI, que de alguna forma también la semana pasada, si mal no estoy, el PAN a través de la diputada Ortega coloca otra iniciativa que de alguna manera pues intenta ahí medio disfrazar cuestiones que se notan, nos han hecho mucho ruido, pero que de alguna forma pues en nada ayuda para resolver los problemas que tenemos hombres y mujeres, pero para nada los problemas que tenemos las mujeres. Por el contrario, creo que acentúa la problemática que de alguna forma hemos venido manifestando. Bueno, y en principio decir que dentro de lo que son estos impactos, pues no voy a poder detenerme en la lectura, pero solo decirles de manera muy breve que legaliza la subcontratación de cualquier actividad, que en función de lo que representa el despido injustificado, pues son los patrones quienes unilateralmente definen violando todo lo que son los derechos constitucionales, que quebranta la bilateralidad individual y colectiva al promover ese tipo de reajustes masivos injustificados, en donde simplemente ya no tiene que manifestar la causa
ante la autoridad, incrementa la inestabilidad en el empleo, que reduce el pago de las indemnizaciones por riesgos de trabajo, intentando utilizar esta medida de unidad de actualización, que es el UMA, que si mal no estoy es aproximadamente un 10% menor al salario mínimo, y eso es lo que quiere de alguna manera utilizar para efecto de lo que representan esas indemnizaciones. Bueno, pues obstaculiza el derecho de libertad sindical, fomenta aún más los contratos colectivos de protección patronal, esos contratos que son simulaciones de negociación en donde solamente el representante legal de los empleadores se pone de acuerdo con lo que representa pues alguna persona de sindicatos corporativos, se ponen de acuerdo en los términos en que pueden resolver ellos la negociación y en esos términos lo hacen, sin que alguien reclame, sin que alguien diga absolutamente nada, porque está de por medio su trabajo. Ustedes escucharon en algunas intervenciones que hubo ya por la mañana, si mal no estoy, creo que fue la licenciada Luisa María Alcalde quien mencionaba el hecho que del total de trabajadoras y trabajadores solamente un 10% tenemos una negociación colectiva real, el 10% está bajo este esquema de contratos colectivos de protección patronal. Esta propuesta de ley secundaria también impide el ejercicio de huelga al imponer requisitos que un sindicato democrático simplemente no podrá cumplir. Por ejemplo, pide listados con firmas de todos los trabajadores para efecto de que ellos definan si quieren o no el estallamiento de huelga, define que hay que establecer todas las direcciones de los centros de trabajo, por ejemplo en el caso de los sindicatos nacionales, como el sindicato al que pertenezco, en donde hay miles de centros de trabajo a nivel nacional, pues ¿en qué momento tenemos todas las direcciones y todas las ubicaciones? Porque algo que no vaya de acuerdo a lo que ahí se establece, pues de igual manera es motivo para efecto de poder declarar inexistente la huelga. Algo que no quiero dejar de mencionar, porque el anterior secretario de Trabajo y Previsión Social se ufanaba de decir que en su periodo nunca tuvo el estallamiento de una huelga. Quiero decirles que en nuestro caso tenemos una sección de empresa que se llama Tech Marketing, que sí estallaron una huelga, pero que bueno, no la reconocen como tal, ¿no? Y que pues los medios de comunicación desde luego que tampoco esto lo difunden, pero es parte de lo que pretenden. Suprime los avances en materia de transparencia sindical, contraviniendo la nueva ley general precisamente de transparencia e información pública. Pues en materia procesal se impone un marco de derecho laboral regresivo y violatorio de los derechos humanos. Esto es, retira la tutela al trabajador en materia procesal. Después de esto, la otra parte tiene que ver con mencionar de manera muy breve, creo que ya los tiempos, ¿verdad?, nos están comiendo, pero bueno, de manera muy breve, el contexto en el que las trabajadoras nos desenvolvemos dentro de lo que representa el ámbito laboral. Y bueno, yo quiero mencionarles, solo por recordarlo, porque esto no se nos reconoce, que las mujeres con nuestro trabajo generamos riqueza, sostenemos a nuestras familias, contribuimos a mover la economía global, y las condiciones en las que nos insertamos en el mundo laboral son condiciones muy desventajosas. Prevalece todo este concepto que tiene que ver con la división sexual del trabajo, tiene que ver con estas relaciones de poder social y político que, aunadas a esta subvaloración de la capacidad de ser sujetos económicos y con derecho al trabajo, pues simplemente se nos coloca en ciertos espacios en donde tenemos ya mucha desventaja. Digamos, efectos, los impactos diferenciados, pues profundizan aún más la pobreza. Según Coneval, en el año 2014, son 28.5 millones de mujeres más pobres contra aproximadamente 23 millones y fracción de hombres. Esto es que esos impactos realmente han generado ese término que las mujeres conocemos como feminización de la pobreza. De décadas atrás a la fecha, pues en mayor proporción nos hemos incorporado
en el mundo laboral, con salarios bajos, sin prestaciones económicas, sin seguridad social. Este desmantelamiento de la seguridad social, desde luego que no es solamente para las mujeres, pero ahí es donde se profundiza. Aquí tenemos que mencionar que aunado a esto, pues traemos la carga de la doble y triple jornada de trabajo, y pues con ello se afecta nuestra calidad de vida. Creo que esto tenemos que decirlo para reivindicación de lo que representan nuestros derechos. Habría que asumir que el trabajo doméstico nos genera, según el INEGI, muchas más horas de trabajo que los hombres, y que si se cuantificara el costo del trabajo del cuidado, pues según el INEGI sería aproximadamente de un 22% de lo que representa el Producto Interno Bruto. Las mujeres, desde luego, que se insertan en mayor medida en el sector terciario. Estamos hablando del sector de los servicios, el comercio, esto que tiene que ver con la preparación de alimentos, la limpieza, los servicios personales, la educación, las oficinistas, entre otros. Y bueno, pues hablando de ello, tendríamos que hacer notar las condiciones que viven nuestras compañeras del hogar, a quienes, por cierto, hacemos un reconocimiento por toda la lucha que han venido realizando, por la conformación de su organización sindical, y porque día a día están en la posibilidad de que se firmen más contratos con sus empleadoras. En el caso de las compañeras que también tienen el trabajo de venta por catálogo, pues entendemos que con ese esfuerzo lo que generan pues es enriquecer más a las empresas transnacionales, y desde luego también sus derechos no son reconocidos. Tenemos que hacer notar el tema de la discriminación, que se expresa de muchas formas, que las mujeres para ser contratadas desde luego tienen que pasar por una serie de requisitos en función pues de saber si son casadas, de saber si no están embarazadas, de conocer las edades que tienen. En fin, podemos enunciar una gran cantidad de aspectos que involucran este aspecto de la discriminación, pero lo cierto es que a la fecha las mujeres siguen pasando, sobre todo en muchos espacios, en muchas fábricas, por el asunto de pasar una prueba de no embarazo para efecto de poder contratarlas. Aunado a ello, pues las mujeres, hay que decirlo, son las últimas en ser contratadas, las primeras en ser despedidas, y esto tiene que ver precisamente con el tema de la discriminación. La brecha salarial, que se coloca en distintos porcentajes, depende del ámbito donde las mujeres nos desenvolvamos. Hay quien dice que es un 17% promedio, hay quien lo lleva hasta un 25%. Lo cierto es que hoy de las universidades salen muchas mujeres profesionistas más que hombres, y al insertarse en los espacios laborales lo hacen con salarios más bajos de los que tienen los hombres. El acoso y el hostigamiento sexual, aunque no tenemos una estadística en México para efecto de lo que representa el porcentaje, según la OIT dice que una de cada 4 mujeres es despedida y que 4 de cada 10 renuncian a su empleo por razones de acoso y hostigamiento sexual. Dentro de lo que son las propuestas que hemos venido trabajando a partir de lo que representa este grupo de género y sindicatos, de la campaña Trabajo Digno, Derecho de las Mujeres, consideramos que debe de haber principios de equidad y género a considerar en esta reforma laboral, que se deben de establecer las garantías y los mecanismos para efecto de darle una consecución a lo que es la igualdad sustantiva, y esta tendiente a implementarla dentro de lo que son las contrataciones, a tutelar los derechos reproductivos y la protección a la maternidad de las trabajadoras, a ampliar los permisos por paternidad, que ustedes saben que un gran logro que el gobierno pues se coloca es que ya se les dan 5 días a los compañeros, pero bueno, estos no son suficientes para efecto de lo que representa el hacer compatibles las responsabilidades familiares y laborales, que no son otra cosa que tienen que ver ya en el aterrizaje del trabajo doméstico, en el aterrizaje de las tareas de cuidado para niñas, niños, adultos mayores.